Buenos días, compañeros, hermano Romer. Les presentaré mi ensayo, Cuatro elementos esenciales en la adoración pública congregacional, para nuestra asignatura Culto y Liturgia. Este ensayo está compuesto por su introducción, cuatro puntos centrales: lectura y predicación de las Sagradas Escrituras; segundo, alabanza o canto congregacional; tercero, oración congregacional; cuarto, administración de las ordenanzas o sacramentos; por último, conclusión y la bibliografía. De manera de introducción, quisiera comentar cómo muchas veces los servicios ocultos de adoración carecen en muchas ocasiones, dependiendo de la línea denominacional, de una estructura o elementos claros que compongan su liturgia de manera bíblica. Y es por esto que a través de 4 puntos se describirá la importancia de mantener la centralidad de la lectura y exposición de las escrituras, la Biblia, la alabanza o el canto congregacional, la oración y la administración correcta de los sacramentos u ordenanzas en el día del Señor, el día domingo. Como lo menciona la Confesión de Fe de Westminster, su capítulo 21, artículo 1, Dios ha establecido la forma por la cual Él mismo debe ser adorado, y está limitado por su propia voluntad, que está revelada en las Escrituras. Entonces, esta adoración tiene que estar no guiada por las imaginaciones de hombres o invenciones de ellos, sino en la misma Escritura. Todo aquello que no esté prescrito no debe ser una guía para la adoración en la iglesia. Como primer punto, la lectura y la predicación de las Sagradas Escrituras es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque si Dios mismo ha revelado en su palabra cómo Él debe ser adorado, entonces esta revelación es central en el culto de adoración, los días domingo. Como dice Pablo a Timoteo, su primera carta: entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Las escrituras del Antiguo Testamento para Timoteo era conocido, y las enseñanzas que el mismo Pablo había dado a este discípulo, Timoteo, pues era aquello que Pablo estaba llamando a que él se ocupara. Igualmente los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los mismos apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ya hablaremos de estos dos elementos que se mencionan aquí en Hechos 2:42, pero se nos recuerda en la escritura que en la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza. Como segundo elemento, la alabanza o el canto congregacional es importante porque Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es muy insistente Pablo en este elemento. Asimismo, a la iglesia de Colosas le dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia entre ellos, ¿por medio de qué? Exhortándose, enseñándose con sabiduría entre ellos y cantando con gracia en sus corazones. Esto es algo que se repite prácticamente casi con las mismas palabras con las cuales se dirige a la iglesia en Éfeso: salmos, himnos, cánticos espirituales. El puritano John Owen menciona en uno de sus libros cómo él prefiere que se limite la adoración o el canto congregacional a la salmodia exclusiva. Él dice que tiene que ser canciones y himnos de inspiración divina, y por eso, por medio de esa revelación divina, se está refiriendo a los salmos de David, ahí citando estos pasajes que anteriormente mencioné. Pero esta no es una postura generalizada ni dogmática en el ámbito reformado. Hay un sector que defiende la salmodia exclusiva y otro que es un poco más moderado, usa la salmodia metrizada, y usa himnos compuestos por hombres. Esta es una postura que quería resaltar en el contexto reformado y de boca de uno de los divinos, John Owen, y su opinión sobre el canto congregacional. Para él debe ser salmos exclusivamente. Como tercer punto, la oración congregacional o la oración corporativa,
¿Qué nos dice Hechos 2:42? Al finalizar dice que perseveraban no solo en la doctrina de los apóstoles, no solo en la comunión, no solo en el partimiento del pan, sino también en las oraciones. Y Pablo le dice a Timoteo, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces Pablo está siendo bastante insistente con su discípulo Timoteo, así como lo hemos visto con la predicación, la lectura de las escrituras, con los cantos a las iglesias de Éfeso y Colosas, sino aquí en su primera carta a Timoteo, con la oración, y él dice que los hombres deben orar en todo tiempo. J.C. Riley, un ministro anglicano, él menciona cómo las oraciones son un elemento principal, central en el Nuevo Testamento, y que las oraciones deben ser claras y entendibles. Eso es algo que él resalta, y que no debe ser el acto de un solo hombre, sino de la asamblea conjuntamente. En cuanto a la administración de las ordenanzas o sacramentos, es el último punto de mi ensayo, vemos cómo Jesús instruye a sus discípulos, a sus apóstoles, en Mateo 28:19, se tiene el testimonio del evangelista, dice, vayan, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él está instituyendo la ordenanza del sacramento del bautismo. Y Pablo, refiriéndose al testimonio mismo de los evangelistas, Lucas, Mateo, dice en 1 Corintios 11, del 23 al 25, cómo él lo que ha recibido de Cristo mismo enseña a la iglesia cómo debe administrarse la cena del Señor, tomando el pan, partiéndolo, bendiciéndolo, dando gracias y recordando que el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo que fue entregado en la cruz para el perdón de pecados. Igualmente, la copa está simbolizando la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo que fue derramada. Y es en el final del verso 25, se nos recuerda que se debe hacer esto todas las veces que se bebiere en memoria de Él, en memoria de Cristo. Entonces aquí se está recordando la institución de la cena del Señor. J.C. Riley igualmente dice que se debe, en una adoración pública completa, debe haber un uso regular de los dos sacramentos que Cristo mismo instituyó. El bautismo, añadiendo nuevos miembros en la congregación, haciendo públicamente esta lista de profesantes de la fe, y en la cena del Señor, la oportunidad que tienen los creyentes, habiendo sido bautizados, de confesar a Cristo como su Salvador y ser continuamente fortalecidos y refrescados en esta cena y haciendo memoria de la cruz. Conclusión, pues la iglesia debe mantener la centralidad de estos cuatro elementos: lectura y proclamación de la escritura, en la adoración a Dios, la alabanza o canto congregacional, la centralidad de la oración en la adoración y la centralidad de las ordenanzas, de la cena del Señor y el bautismo, en todos los servicios de la adoración pública congregacional, el día del Señor o el domingo. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias.